Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, con anuncios por parte del gobierno, con mucho tironeo entre los sindicatos y los empresarios por el tema paritarias, y el gobierno que se ha metido en esa discusión con anuncios importantes con el tema de impuesto a las ganancias. En un ratito vamos a estar hablando con Miguel Bonazo, periodista, escritor, que ha escrito en su último libro Lo que no dije en Recuerdos de la Muerte, y ha hecho un gran revuelo porque fue quien originalmente denunció a Jaime Estiuso, al hombre fuerte de la CIDE. Después fue perseguido por Estiuso, también denunció a los K respecto al uso de la CIDE, así que me interesa hablar en un ratito con Miguel, no solamente sus denuncias ahora contra el general Milani, porque la presidenta respalda a un general del ejército que está investigado por la represión ilegal durante la dictadura, sino también a quién está espiando hoy la CIDE, y hablar un poquito más también de qué está pasando con el poder político, el periodismo y la herencia del kirchnerismo. Vamos a hablar también un poquito de los sucesores de Cristina, los que están dando vuelta en la danza de nombres. Está llegando Felipe Solá, y me avisan cuando llega Felipe Solá, porque también está toda la discusión alrededor del relanzamiento de Sergio Massa. Llenó Vélez, busca terciar en la discusión entre Scioli y Macri, que están muy interesados por polarizar la elección, ningunear al jefe del Frente Renovador y tratar de consolidar lo que ellos dicen, tanto el oficialismo, el kirchnerismo con Scioli a la cabeza y Macri, son dos modelos antagónicos y no existe nada más en la Argentina. Y un ratito vamos a debatir también qué está pasando en la escena política nacional con el diputado Bodar de la izquierda, que el otro día se cruzó duro en las calles con la policía metropolitana, y está también Guido Lorenzino, hombre fuerte de Daniel Scioli en la legislatura provincial. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy el gobierno hizo un anuncio que la verdad que había jurado y perjurado que no iba a hacer. Es decir, hizo un anuncio casi a regañadientes. Cristina no quería este año tocar el impuesto a las ganancias, con el concepto de que afecta a una porción menor, al 10% de los asalariados en blanco, los que están arriba en la pirámide salarial, y Cristina prefería en el último año de su gestión meter dinero por abajo, en la asignación por hijo, en el plan Progresar y otro tipo de asignaciones a los de menores salarios. Pero la presión sindical es muy fuerte, no solamente por parte de los gremios de Moyano o Barrio Nuevo, los gremios opositores, sino fundamentalmente los gremios oficialistas enrolados en la CGT de Antonio Caló. Dicho sea de paso, Caló va esta semana a un paro de 36 horas porque tiene trabada su paritaria salarial de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, pero todos estaban presionando al gobierno para que haga algo con ganancia, porque si no, decían, la negociación salarial va a ser muy muy difícil, porque una parte de los aumentos salariales se la lleva al impuesto a las ganancias. Hoy Kicillof hizo el anuncio, insisto, a regañadientes. Cristina evidentemente está enojada con este tema, porque ahora van a ver, cobraron todos en el discurso de Kicillof. Scioli, porque su asesor estrella dijo Kicillof, fue uno de los culpables de la tablita de Machinea en la época de la Alianza, es decir, asoció al candidato principal que tiene Scioli en términos económicos al fracaso económico de la Alianza. Y a los sindicatos les dio para que tengan, porque asoció la cuota sindical, algo impensado que pueda discutir un gobierno peronista, con una exención que se hace al salario que, según Kicillof, es mayor a el impuesto a las ganancias. Pero ahora lo van a ver. ¿Qué es lo que anunció el ministro de Economía? Bueno, lo que anunció es que van a ser, de alguna manera, beneficiados con un alivio en el peso del impuesto a las ganancias a aquellos que cobran entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Para eso fueron los anuncios de hoy, aquellos que están en la franja entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Y por ejemplo, en el caso de un trabajador soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, a ver si se llega a ver, acercamos un poquito más la cámara, bueno, la ganancia actual mensual que tiene que pagar son 2.000 y pico de pesos por mes, y con los cambios que se anunciaron hoy, pagaría 1.400 pesos por mes, con lo cual tendrían una reducción del 32% en el peso del impuesto a las ganancias y una mejora del salario de bolsillo de 5%
en el salario mensual, obviamente, ¿no? 5% de salario de bolsillo. En el caso del casado con 2 hijos, que también cobra un sueldo bruto de 20.000 pesos, hoy paga casi 1.300 pesos mensuales de impuesto a las ganancias, y con la modificación, que no se dieron los detalles, pero se hizo el anuncio, va a pagar unos 400 pesos mensuales del impuesto a las ganancias. Es decir, va a pagar prácticamente una cuarta parte de lo que paga actualmente por mes. Y entonces la mejora en el salario de bolsillo sería de un 6%, 6 puntos de mejora en el salario de bolsillo. Bueno, esto básicamente fue el anuncio de Kicillof, que como se ve en la próxima placa, evidentemente está planteando una mejora del salario de bolsillo de hasta 6%, de incremento en el salario de bolsillo para casados con 2 hijos que ganen menos de 25.000 pesos mensuales de salario bruto, estamos hablando de unos 22.000 pesos de salario neto. Y en el caso de los solteros, la mejora del salario de bolsillo es un poco menor. 5% de aumento en el salario de bolsillo para aquellos solteros que ganan menos de 25.000 pesos brutos. Bueno, después de explicar esto, el ministro de Economía se metió en los detalles de la medida y ahí disparó contra todo. Yo insisto, Cristina está enojada con esto. Siente que los gremios le terminan arrancando algo, pese a que, después le va a contar Diego Genú, los gremios desconfían de que el gobierno hizo esto para cerrar rápidamente las paritarias en un nivel de alrededor del 25%, no porque el gobierno quiera poner el techo en el 25%, es el último año, si fuera por el gobierno que el aumento fuera cualquiera, con tal de reactivar el consumo, el problema es que los empresarios no quieren dar más. Los empresarios están muy duros, están muy firmes con el techo salarial, y entonces el gobierno hace su aporte, rebajando el impuesto a las ganancias para una franja de trabajadores, con la idea de que esto apura destrabar las paritarias. ¿Y por qué necesita el gobierno destrabar rápido la paritaria? Porque necesita cuanto antes que los salarios nuevos vayan a los bolsillos de los trabajadores, para que los trabajadores puedan tener una recomposición en el consumo y haya alguna recuperación de los indicadores de consumo que el año pasado fueron espantosos, y que el gobierno apuesta a que se reactive de alguna manera a partir de junio, en los meses previos de las elecciones. Bueno, ¿qué dijo Kicillof? Esto lo presentó, este es el PowerPoint que presentó Kicillof, hoy en conferencia de prensa, aparte leía letra por letra. En el año 2000, de la mano del viceministro de Economía de Machinea, el secretario de Política Económica, Miguel Bain, se produjo una nueva modificación en el impuesto a las ganancias, se empeoró la situación de los salarios más bajos, se bajó el mínimo no imponible y las deducciones, y bueno, y cuenta cuál fue las modificaciones en la tablita de Machinea hasta en el año 2000. Este que aparece acá, mucho más joven, es Miguel Bain, es decir, el economista estrella hoy de Daniel Scioli. El que Scioli dice, este es mi hombre para ver qué está pasando en la economía, muy elogiado respecto a que no tiene visiones apocalípticas, y en los últimos tiempos tiene algunas visiones más optimistas que el resto del consenso de la profesión. Bueno, hoy Kicillof lo atendió, dijo, fue parte del fracaso económico de la Alianza. Después le vamos a preguntar a Guido Lorenzino. Dijo, bueno, miren, acuérdense que Bain no es solamente el Bain que está con Scioli, y es muy respetado en los mercados financieros y también por gran parte de la profesión. Es el mismo Bain que era viceministro de Machinea en la época del 2000, en la época de la Alianza. Y después, lo que mostró Kicillof, y hay que revisar un poquito estos datos, es que el peso del impuesto a las ganancias en el sueldo, en muchos casos es menor que otros gastos que hace un sector de la clase media que, según Kicillof, esto habrá que discutirlo, mandan a un chico a un colegio privado que sale 3.000 pesos. Hay que discutir esto, si algún sector de los obreros metalúrgicos o de los colectiveros o de los petroleros que pagan impuestos a las ganancias pueden gastar 3.000 pesos mensuales para mandar a un chico a un colegio privado. Pero según Kicillof, esto es así, y además dijo Kicillof, tienen una prepaga que pagan 4.800 pesos mensuales todos los meses, y por eso el impuesto a las ganancias que le sacaba a el caso creo que es un caso de un trabajador con 20.000 pesos brutos, raro, un trabajador con 20.000 pesos brutos es un trabajador que tiene más o menos 17.000 pesos de salario de bolsillo, casado con 2 hijos, raro que pueda gastar 5.000 pesos en una prepaga y que después pueda mandar a su hijo a una escuela privada de 3.000 pesos mensuales de cuota, ¿no? Pero bueno, dijo Kicillof que lo que secaba el impuesto a la ganancia era algo menor, que en todo caso
estos 1.300 pesos eran una porción menor del gasto de ese trabajador. Yo insisto, hay que discutir esto porque hay muchos trabajadores que están en esta franja, petroleros que ganan 17.000 pesos de bolsillo, algunos colectiveros que con horas extras y antigüedad llegan a 17.000 de bolsillo, obreros metalúrgicos, y raro pensar que gasten 3.000 pesos en un colegio privado o 5.000 pesos en una prepaga. Pero fue la excusa de Kicillof para decir, miren, tanto joden con el impuesto a las ganancias y hacen gastos más importantes. Después también Kicillof apuntó contra Massa, pues Massa había dicho que iba a quitar gran parte del impuesto a las ganancias para los trabajadores y lo iba a suplantar por el impuesto a la renta financiera. Bueno, hay que ver un poquito los números, pero Kicillof dice que eso da una pérdida de recaudación de 70.000 millones de pesos por año, si se elimina todo el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y que eso no se puede suplantar por el impuesto a la renta financiera. Yo creo que ni Massa ni Macri, que están proponiendo hacer rebajas en el impuesto a la ganancia, están planteando eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores, incluso los de más altos ingresos, pues es un impuesto que existe en cualquier otra parte del mundo, en los países latinoamericanos y también en los países europeos. Pero finalmente, Kicillof fue tal vez al punto más fuerte, y esto muestra que el gobierno está enojado con este tema, está enojado sobre cómo se ha hecho este anuncio que le han arrancado los sindicatos a Cristina, porque comparó el peso del impuesto a las ganancias con la cuota sindical, es decir, con lo que se le detrae a cada trabajador del salario para financiar al sindicato. Y dio el ejemplo, dijo que en el caso promedio de los camioneros, el sindicato le saca 479 pesos por mes en promedio a los camioneros como cuota sindical, y en promedio los camioneros pagan 238 pesos de impuesto a las ganancias. Es decir que la cuota sindical, el sindicato le saca más que el Estado como impuesto a la ganancia. Y lo mismo dijeron, hizo el ejemplo de los empleados gastronómicos, que dijo que la mayoría no paga impuesto a las ganancias, y Barrio Nuevo le saca casi 200 pesos de cuota sindical. Lo mismo en el caso de los bancarios, que la cuota sindical tiene un peso mayor que lo que pagan de impuesto a la ganancia. Una forma de tocarle el bolsillo a los sindicalistas y decir, ojo que los sindicalistas con la cuota sindical se terminan llevando una parte importante, sobre todo en promedio, más allá de lo que se lleva el impuesto a la ganancia, porque son gremios que en su mayoría no pagan impuesto a la ganancia. Hay que revisar todos los datos, porque todos los datos que dio Kicillof están bajo análisis. Desde que han hecho una truchada absoluta con el INDEC y todos los datos del INDEC, y después Kicillof tiene la valentía de decir que todas las estadísticas de inflación en la Argentina son mentirosas, menos la del INDEC, que es la gran cuestionada hace 7 u 8 años, hay que revisar todos estos datos. Pero claramente el gobierno hace un anuncio y al mismo tiempo a los principales beneficiarios les moja la oreja. Dice, ustedes son todo un desastre y demás, no entienden nada y demás, y además miren lo que se están llevando del trabajador, y dicen que el que se lleva a eso del trabajador es el gobierno. Digo, el anuncio hoy de Kicillof fue un anuncio a regañadientes. De alguna manera, ¿Cristina cedió con el tema del impuesto a las ganancias? Bueno, habrá que preguntarle a Gerardo Martínez, ¿no? El sindicalista de la UOCRA, que la semana pasada había anunciado que la presidenta iba a aumentar el impuesto, el mínimo no imponible, a 22.000 pesos. Salió medio gobierno a desmentirlo en ese momento, sí. Fue distinto el anuncio, pero fue de alguna manera una mejora que estaban reclamando algunos gremios oficialistas. Hoy Gerardo Martínez salió a decir, esto es un paliativo, no resuelve el problema, pero es un paliativo. Ahí lo tenés, Gerardo Martínez, para muchos, seguramente el sindicalista de mayor confianza hoy de la presidenta, incluso por encima de Antonio Caló, que está yendo a un paro. De los obreros de la construcción. De la UOCRA, que representa nada menos que a 500.000 trabajadores, muchos están en empleo precario, pero bueno, son los afiliados de la UOCRA la mayoría. Tenés la UOM, que va a un paro, como estabas comentando vos, de 36 horas. Esta semana. Están pidiendo un aumento del 32%. Una paritaria que no se termina de cerrar y que, a diferencia de otros años, hay que seguir las notas de Mariano Martín, de nuestro colega en ámbito financiero, que tiene buena información, y viene diciendo, es la primera vez que llegamos a mayo sin una paritaria de referencia. En otros momentos era Camioneros, durante gran parte de los años del kirchnerismo, era la UOM. Hoy no tenés ninguna paritaria como referencia, y por eso, seguramente por la presión que tiene Caló en las bases, están decretando un paro de 36 horas para esta misma semana. El otro caso es el de bancarios. Va a haber paros de 2 horas estas semanas,
el 6 y el 7 de mayo, 2 horas de bancarios, se están reclamando un 30% de aumento, que como decías, Kicillof lo atendió a Palazzo, un gremio que no es opositor, que incluso se distanció de Moyano en su momento, pero que está yendo a este paro de 2 horas y que la semana que viene ya anuncia un paro de 24 horas. Mira, yo creo que la discusión acá es quién quiere poner el techo del 25% en la paritaria salarial, porque me parece que el gobierno lo único que le interesa acá es cerrar rápido la paritaria. El gobierno necesitaría este año que los salarios estén un poquito por arriba de la inflación para reactivar el consumo. El año pasado perdieron 8 puntos los salarios frente a los índices de inflación, más allá de lo que dijo Kicillof, también que hizo una ensalada de números, se burló de Patricia Bullrich, habló del índice Patio Bullrich y demás. Uno toma el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, fue 38% el año pasado, las paritarias cerraban en 30%, además la detracción del impuesto a la ganancia para determinada franja que no se actualizó, y tenés en promedio 8 puntos de pérdida de poder adquisitivo el año pasado, que condice aparte con la caída del consumo el año pasado, que dan todos los indicadores. Este año el gobierno necesita que los salarios vayan un poquito por arriba de la inflación. Lo que pasa es que se vienen demorando algunas paritarias. Algunos dicen, el colega Mariano Martín, de que es el gobierno que en ámbito financiero, insospechado ámbito financiero, de ser parte del grupo oligopólico, opositor y todo lo demás. Sí. Algunos dicen que es el gobierno el que está diciendo, miren, el techo está en el 25%. Que está dividido el gobierno. Una es la postura de Kicillof, parece, y otra es la de Carlos Tomadas, que es muy amigo de Cavalieri. Cavalieri salió durísimo a decir Kicillof, le dijo a Kicillof. Me hace acordar a Cavallo. Eso dijo Armando Cavalieri, que es el gremio más numeroso, más de 1.200.000 afiliados de comercio, y que dijo que el gobierno quiere imponer una barrera al salario. Yo tengo la impresión, y aparte he hablado con algunas fuentes, que los empresarios están muy duros, porque el año que viene sigue el país, no con Cristina, pero sigue el país. Sin Cristina, pero siguen produciendo, las empresas invierten no de acá a diciembre, sino que siguen funcionando. Los empresarios están muy duros y por eso los bancos que se la han llevado en container y el gobierno ha dejado que se la lleven en container, se han puesto duros, no quieren cerrar la paritaria salarial de Palazzo. Los metalúrgicos no logran cerrar con un 30% de aumento la paritaria metalúrgica, y al gobierno lo único que le importa en este caso es que cierren como sea, porque si no cierran y van sumas fijas y adelantos y demás, el poder adquisitivo, por lo menos en los próximos meses, no se refleja en un mayor consumo. Sí, algo está pasando. Necesita que esto se resuelva acá, en mayo, junio, y que haya un poquito más de consumo. Y después se verá en diciembre qué se hace. Algo está pasando porque en algunos casos, en sectores, hay acuerdo entre la Cámara Empresaria y el sindicato y finalmente no se termina de avalar en el Ministerio de Trabajo. Hoy fracasó además un paro, una negociación que es la del gremio aceitero, la Federación Aceitera, que está pidiendo un 42% y que es importante porque paraliza todo el complejo oleaginoso en Rosario y San Martín. ¿Qué hizo el gobierno? Para una franja entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales de bruto, es decir, entre 12.000 y 22.000 pesos de neto, de bolsillo, lo que hizo es, miren, nosotros le aportamos 5 puntos del incremento salarial que si no se lo llevaría el Estado. Sí. Entonces, los que querían o pedían 30% de aumento, era para quedarse en 25 reales y el gobierno no hacía nada. Quédense o cierren 25, 26, 27, cierren por ahí, pero cierren rápido. Parece muy difícil eso. Kicillof a los gritos, está pidiendo Kicillof a los gritos. Parece muy difícil que cierren en 25, ¿no? Y pues el año pasado perdieron mucho, y hay gremios que quieren recuperar este año. Pero bueno, ahora la vamos a seguir, es una discusión, me parece importante, porque moldea lo que es esta contradicción que hay entre un país que sigue después de diciembre, con Scioli, con Massa o con Macri, y un país que necesita, bueno, ver cómo salvás las papas del fuego de acá a diciembre, ese corte clarito. Ya está en nuestros estudios Felipe Solá, un hombre que hace rato que no aparece en los medios. Muchos decían, vendrá Solá a hablar. Ojo que está picante Solá, ¿qué va a decir del Frente Renovado? Hay críticas internas, se ha lanzado Massa, llenó Vélez el viernes, pero ¿qué hace Solá ahora? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, mira, después del informe te lo contamos.
El acto multitudinario que encabezó el 1 de mayo en Vélez Sarsfield le devolvió a Sergio Massa el protagonismo que había perdido durante el mes de abril. Después de los malos resultados electorales en Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, el líder del Frente Renovador recuperó la iniciativa con 2 jugadas. Primero, el acuerdo con José Manuel de la Sota para competir en las PASO y la decisión de peronizar su campaña electoral. Después, el acto en Vélez y su discurso con artillería pesada en busca de romper la polarización entre el kirchnerismo y el macrismo. Un Massa recargado apareció en el escenario con dardos en contra de la impunidad, que según dijo representa a Daniel Scioli y el ajuste que viene de la mano de Mauricio Macri. Para despejar la posibilidad de cualquier futuro entendimiento con el oficialismo, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner fulminó a Scioli con sus críticas. Nos quieren decir que está todo bien y ponen un candidato que cual servil lorito repite y repite lo que le dictan desde la Rosada. Pero además, se lanzó por primera vez a criticar la corrupción con una dureza que hasta ahora nunca se le había escuchado. Me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Consciente de que su rival principal hoy es Macri, Massa castigó sin eufemismos a su aliado de 2013. Le tiró con el fantasma de la gobernabilidad y lo emparentó con la alianza de la UCR y el Frepaso, que tuvo que abandonar el poder antes de tiempo. Nos quieren convencer de que la otra vereda es la vereda del pasado. Volver al ajuste, volver al helicóptero, volver a los fracasos. Cuando el poder económico comenzó a pedirle que baje a dar pelea por la gobernación bonaerense, el exintendente de Tigre redobló la apuesta. Le quedan 35 días decisivos para recuperar terreno en las encuestas. Se juega a ganar adhesiones con caravanas y recorridas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Mientras se esfuerza por consolidar su espacio, Massa tiene una ilusión: que el frente de Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió comience a resquebrajarse antes de tiempo con quejas como las que lanzó su ex aliado, Carlos Lole Reutemann. Bueno, ya está Felipe Solá, ¿Picante se viene, Felipe? Depende. Ahora vamos a hablar de varios temas. A ver, antes de meternos en el tema Scioli, Massa, Macri, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Está dura la pelea? ¿El gobierno hoy cedió? ¿Finalmente hizo lo que habían pedido los dirigentes opositores, que era subir el piso de ganancias? El gobierno cedió porque se le viene una cadena de paros muy complicada en este momento, y porque ha llegado las cosas bastante al límite, ¿no? Es decir, ha llevado las cosas a una situación en la que un trabajador que gana una cifra que ya no es alta como antes, ¿no? Supongamos 17.000 o 20.000 pesos de bolsillo para una familia tipo, no es una cifra como hace 2 años, o para nada, y lo estaba castigando mucho. Ahora, el gobierno cede un poco. Lo que pasa es que no pueden con su genio y con el dedito docente, supuestamente docente de Kicillof, quieren indicarle a cada uno qué es lo que debe hacer, a dónde tienen que mandar sus chicos. No hicieron nada por mejorar la calidad de la educación en la escuela pública, pero enseguida se acusa a alguien que hace un esfuerzo grande. Supongamos que no sea cierto eso, pero que la gente que a lo mejor gana 25.000 o 30.000 sí hace eso. Bueno, porque, y mandan a un chico a la escuela y pagan 3.000 pesos de cuota. A lo mejor, no lo sé. O entre los 2 chicos pagan 3.000 pesos por mes de escuela privada. Es muy difícil decir cuáles son las conductas, sí. Pero si lo hacen es exclusivamente porque piensan que la mejor inversión que existe es la inversión en los hijos, es la inversión en la educación de los hijos, que no tengan demasiadas huelgas, que tengan una calidad de educación que tampoco es brillante, pero porque también ha mejorado la privada, pero que está mucho mejor que la pública. Por lo menos la posibilidad de aprender. A mí me parece que también es muy injusta la idea de criticar la cuota sindical. En primer lugar, él va a un salario muy bajo, porque está tomando... sí, ponen el promedio de los trabajadores, algunos que no pagan ganancias y otros que pagan ganancias. Bueno, yo personalmente no creo en el promedio que se da de salario para Argentina si se tiene en cuenta solamente a los trabajadores en blanco, es decir, los formalizados. Yo no creo en las cifras que se dan, yo creo que son mayores, que la realidad y la inflación va llevando a que las cifras sean mayores. Me parece que esa información con la que contamos siempre es falsa.
No así en el caso de los trabajadores no formalizados, que creo que ganan mucho menos y que además ganan salteado, es decir, no tienen un trabajo firme o asegurado. Lo que me parece a mí es que con respecto al 25%, el gobierno algo tiene que ver con el 25%. ¿Fijarle un techo del 25% de los salarios? Sí, porque me parece que no estás incluyendo la posibilidad de un golpe de inflación si empiezan a cerrar en 35 o en 33 o en 34 o en más. La posibilidad de que los empresarios, como siempre, trasladen todo a los precios. Hoy habló Kicillof. Descuenten más inflación y entonces produzcan inflación, que es lo que suele ocurrir, ¿no es cierto? Tienen mucho más capacidad de hacerlo que la defensa que tienen los trabajadores con el salario. Entonces, es posible que estén pensando no solamente en el aumento del consumo, sino que también haya un contrapeso respecto de qué pasa si hay un golpe de inflación. ¿Qué pasa si en los 2 meses anteriores o 3 meses anteriores al 9 de agosto, que son las PASO, hay un golpe de inflación considerable, importante? Parecía que estaba un poco aplanada, parece que está un poco aplanada. Pero el dólar fijo hace 6 meses, si no está aplanada la inflación, hay una es un ancla típica. Que se joda la economía, que se joda todo el tipo que puede exportar, que se jodan las economías regionales, que pierdan el empleo, que quiebren, etcétera, pero tenemos... Y que se arreglen los devaluadores, Scioli, Massa, Macri, cuando lleguen en diciembre. Se vende línea blanca, digamos, sí. Es decir, es una idea muy cortoplacista respecto a la economía, ¿no? Yo creo que es injusto eso de la cuota sindical. Me parece que es injusto y es prejuicioso, y que muchos trabajadores pagan la cuota sindical porque saben que reciben una defensa de su sindicato. Después vamos a seguir hablando del tema en general, ¿no? El techo salarial, los sindicatos. Guido Lorenzino, prepárese una respuesta con lo que dijo Kicillof, del economista estrella de Scioli, Este programa no solamente puede decir lo que querés, sino también lo que te aconsejan. Bueno, para mí que tiene que prepararse una respuesta. ¿Qué sé yo? Asoció al economista de Scioli con la alianza, lo peor que puede... El gobierno está hablando siempre del noventismo, la alianza, pero bueno, ya tiene seguramente la respuesta preparada. Era mi compañero de banco. Sí, Miguel Bain. De colegio, sí. Bueno, a ver, Felipe Solá, ¿qué pasa con Massa? ¿Puede volver a la carrera o ya está? ¿Se polariza Macri y Scioli y lo dejan a un costado en la banquina? Durante este año hubo 3 rachas de rumores. De rumores prefabricados, bien prefabricados, que están acompañados siempre de encuestas. Sí. Convengamos que hasta dentro de 3 meses o 2 meses no vamos a ver encuestas serias, ¿no? Como siempre ocurre y cada vez más. La encuesta es un arma electoral como cualquier otra y muy fuerte. Pues la gente la han acostumbrado a las encuestas. No solamente la gente, los dirigentes políticos muchas veces en lugar de mirar qué quiere fulano, a dónde nos lleva sutano, etcétera, están desesperados por mirar encuestas, erróneamente. Lo mismo pasa con las cualitativas, ¿no? Es decir, en lugar de opinar, esperan a ver qué piensa la gente antes de opinar. Sí. No, lo que yo digo es que hubo 3 rachas de rumores fuertes. Se quiso instalar primero con la muerte violenta de Nisman, que Macri ya había ganado. Después se quiso instalar que Scioli ya había ganado, y después se quiso instalar que Massa se bajaba. Bueno, yo creo que ninguna de las 3 cosas son ciertas. Me parece que las encuestas están proyectando sobre indecisos y no están viendo que la bolsa de indecisos está sin decidir todavía y que esto tiene un final abierto. Nosotros no solamente estamos muy contentos del acto de Vélez, sino decimos que estamos absolutamente vivos políticamente, porque para que se mueva esa inmensa cantidad de gente, que sí que hay esperanza, y además que hay una estructura política de la que siempre nos han acusado, carecemos. A ver, vamos al grano, dejemos de lado las encuestas, y verdaderamente coincido, ha habido críticas muy duras, por ejemplo a Poliarquía, que es la encuestadora favorita de Daniel Scioli, críticas que han venido de Florencio Randazzo, diciendo que hoy está manejada por gente que responde directamente a Scioli, y también por Elisa Carrió. Elisa Carrió, que ha dicho que es una vergüenza lo de Poliarquía, que lo dio a Martín Lustó en 3er lugar en la ciudad, forzando la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo, que es un poco la idea también que se propicia a nivel nacional. Sin embargo, yo he visto encuestas encargadas por la oposición, y la verdad que se lo ve a Scioli en un primer lugar. Es decir, se lo ve, y la pregunta es si, y me parece que es un poco lo que plantea Macri, ¿con quién va a polarizar Scioli? ¿Con quién va a polarizar el oficialismo? No estamos seguros de que vaya a haber polarización. ¿O con Massa? No estamos seguros de que el 9 de agosto vaya a haber polarización. Después no sé, pero el 9 de agosto no estamos seguros de que vaya a haber polarización. Que hubo una presión enorme del establishment empresario porque hubiera polarización, sí. En la desesperación por tener un candidato hubo una especie
confluencia pro-Macri durante un mes y medio, en la que ya Macri había ganado, etcétera. Y Macri no tiene asegurado digamos, no tiene la seguridad ni el balotaje en este momento, ¿no? Hoy hay una encuesta que muestra que muchos votos que fueron a Gabriela Michetti irían a Martín Lustó. Entonces, bueno, yo no soy un opinólogo sobre estas cosas, y menos sobre la capital, donde lo miro de afuera, pero la verdad es que las rachas pasaron. No hay un líder de la oposición, no hay nadie que se haya elegido como líder de la oposición. No hay un líder de la oposición, y además nosotros pensamos que hay muchísima gente en la Argentina que quiere que le digan las cosas en serio, las cosas fuertes, pero que también quiere que no haya péndulo. Y mucho menos revancha. Hoy hay un comentario, mucho menos revancha. No sé si lo leí. Y hay un planteo, que para mí es revanchista, que es el planteo antiperonista, que es un planteo que empezó a hacerlo Sanz y Elisa Carrió, y lo tomó Macri. ¿Usted es amigo de Elisa Carrió? Absolutamente conocido y de trato cotidiano en la Cámara, como muchos diputados. Hoy creo que Carlos Pañi en La Nación da a entender que... tengo muchos amigos del Frente de la Victoria, por ahí usted tengo muchos amigos estaría acercándose al PRO a través de Elisa Carrió. No sé si no es eso lo que dice Pañi, no es la verdad. No, discúlpame que te rebata eso. No, Pañi dice que ella querría. Ahora falta preguntarme a mí no me llamó Pañi. Carrió tampoco lo llamó. No, habló conmigo, sí, pero como hablamos en esas largas sesiones de diputados, siempre se habla. Yo le he dicho que estoy muy agradecido a esa actitud, pero la verdad que no pienso moverme donde estoy. Digo yo, una pregunta para Felipe Solá. Sí, el establishment que usted mencionaba, que presionó para bajarlo a Massa o echó a correr versiones, ¿es el mismo establishment que lo apoyó a Massa en el 2013? ¿Son otros sectores? ¿Cómo lo definiría? Yo no vi un apoyo del establishment a Macri así, a Massa, global en el 2013. Lo que pasa es que en el 2013 en la provincia de Buenos Aires había otros candidatos, pero el centro de la oposición digamos, la posición fuerte era Sergio Massa, ¿no es cierto? Macri no compitió. Hizo un acuerdo el partido de Macri en la provincia con nosotros y llevó 3 candidatos a diputados, que después se fueron con Macri enseguida, ¿no? La misma noche del triunfo del 2013, Macri salió a despotricar contra el peronismo y contra Massa, metiendo a Massa en el peronismo. La misma noche del triunfo. Y al día siguiente, lunes, volvió a hacer lo mismo. Es decir, no tuvo ningún problema en decirlo. Yo creo que acá hay un planteo de división por parte del gobierno que ya está hace rato conversado en la Argentina, en todos estos programas, en todos lados, que ha dividido la política, la familia, ¿no es cierto?, la justicia, una cantidad de lugares en Argentina, una división que por un lado uno puede decir, bueno, ¿qué impacto el del gobierno después de muchos años? Sí. Y por otro lado uno puede decir, de ninguna manera es una mirada peronista en términos de Perón, pero por eso muchos se preguntan, de la Argentina. Por eso muchos se preguntan. El sentido de la Argentina es un sentido latinoamericano, sudamericano, de unidad, de trabajar permanentemente para no ser una colonia, Felipe, pero para eso no tenés que tener un país dividido. Lo que muchos se preguntan, el gobierno dice y amaga una nueva división, amaga una nueva división, que es peronismo antiperonismo, que Macri, de una mirada muy tecnocrática y supuestamente modernosa, quiere asimilar a estos son los ineficientes, palabra de Martínez Dios, y estos son los eficientes. Nosotros, ellos, los del PRO serían los eficientes que vienen haciendo antiperonismo, eso sí. Entonces hay que cuidarse de esas cosas. ¿Y Massa va a peronizar su campaña? No, nosotros vamos a ser quienes somos. Cerrando con no estamos de acuerdo con peronizar ni con desperonizar la campaña. Estamos de acuerdo con decir lo que pensamos. La mayoría de nosotros somos peronistas y tenemos una mirada sobre la sociedad argentina desde el peronismo, pero que es una sociedad diversa, compleja, que ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto?, que recela, que tiene desconfianza de la política, desconfianza, alta desconfianza en general entre sí en la Argentina y sobre los hombres públicos, en la política, en la justicia, etcétera, y en la dirigencia privada también. Hay un problema de confianza terrible porque el gobierno no gobernó con la verdad. No está forzando la mano. Perón dice permanentemente que hay que gobernar con la verdad, que eludir la realidad sería lo peor, y la realidad es la única verdad. No fuerza la mano. Acá se gobernó con la mentira. Massa cuando descalifica a Scioli dice que es un lorito que repite las cosas de los K, o cuando descalifica a Macri directamente dice que es el ajuste para irse en helicóptero. Mire, con respecto a Daniel Scioli mantuvo la idea de un perfil diferente durante un tiempo, hasta que llegó un momento que todos sintieron que se entregaba la ropa, como se dice, y que
empezó a simplemente a alabar a Cristina, a alabar el modelo, se pegó al modelo. Todos sabemos que todas las listas de candidato a diputado nacional la va a hacer Cristina, que allí va a poner a la Cámpora, etcétera, y Scioli solamente quiere llegar y esas cosas no tienen mucha importancia para él. Es decir, vale todo con tal de llegar. Y entonces a mí no me parece que se haya equivocado Massa. Y con respecto a Macri, cuando uno lee lo que piensa el CIPEC, lo que piensa Macri, en lo que finalmente termina las ideas económicas, es ajuste, es claramente ajuste, y sobre todo en el gasto social, que es el gasto, digamos, donde hay que ser mucho más delicado y específico para no producir transferencia de ingresos hacia arriba. Ahora Macri ha dicho que no iba a tocar la asignación por hijo, por ejemplo. No, la asignación por hijos, estamos todos de acuerdo. La asignación por hijo fue propuesta primero por Elisa Carrió, después por toda la oposición en el 2009, y salió como decreto en noviembre del 2009, después 5 meses después de las elecciones. En lugar de salir por ley para que fuera un derecho de los chicos, no, parece que es un derecho de la reina, de cuando yo lo aumento cuando quiero, ¿no? En lugar de ser un derecho con aumento automático como los jubilados cada 6 meses, un derecho de los pibes y de las familias. La asignación por hijo para criticar la asignación por hijo hay que ser un cavernícola. La verdad, lo que a mí me parece es que hay otras formas de ajuste, muchas otras formas de ajuste del sector público, etcétera, que redundan finalmente en transferencia de ingresos arriba. A ver, espéreme un segundito, le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo no? Y Diego Genú también sobre la provincia de Buenos Aires, porque hay 2 hombres del Frente Renovado en la provincia de Buenos Aires, y esto como gran hermano, puede quedar solo uno. ¿De Narváez o Giustosi? Y le voy a preguntar a ver quién va a quedar ahí dando vuelta. Y después cuando más ahí se van a ir todos presos, ¿también no está exagerando? Digamos? No dijo van a ir todos presos. Bueno, no, ¿cómo va a decir van a ir todos presos? Ah, los corruptos, bueno. No, pero está hablando ¿quién no está de acuerdo con Massa en que los corruptos tienen que ir presos? Es una frase general que es aprobable rápidamente, me parece. No, está bien, pero está hablando de un ¿Van gobierno... ¿Van a ir todos presos? No, van a ir presos los que tienen que ir presos. Normalmente un juicio a un presunto corrupto dura 8 años. Sí. ¿No es cierto? Un juicio a un presunto asaltante de la calle dura mucho menos. Después lo largan, un poco tiempo después. Pero el juicio es mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces hay formas y formas. Robar en la calle es una cosa y robar arriba es otra. El tratamiento judicial no es el mismo. A ver, Guido Lorenzino. Varios más, si quiere empezar con meter preso, investigar, mirar el palco, darse vuelta, tenía varios para investigar. ¿Que estuvieron en la época del kirchnerismo? No sé si dónde estuvieron, digo, me parece que él conoce. Hubo varios que estuvieron en la época del kirchnerismo. Conoce a sus pares y creo que es más que una promesa de campaña, porque si él tiene vocación de transparentar la gestión, que le pregunte a alguno de sus colaboradores o a alguno de sus socios políticos. Así que me parece que es una frase de campaña. Yo creo que lo mejor en esos casos no es creo que decir así, sino decir nombres concretos. Massa podría decirlos. No, vos pone todo bajo sospecha. Él pone a todos bajo sospecha. Vos sacaste el tema. Él pone a todos bajo sospecha y dice, van a meter preso a los corruptos. Bueno, que empiece por casa. Me parece que siempre uno tiene que empezar con el ejemplo y él debería empezar con el ejemplo investigando o planteándole alguna. A mí me gusta la frase, que yo en su momento creo que la había acuñado Elisa Carrió, todos presos. Perfecto. Eso, todos presos, del primero al último. Es decir, todos los que verdaderamente... hay que ver de qué lado queda él. Bueno, todos presos. Pero, digo, ahora, me parece interesante, pero Lorenzino, si tiene nombre, déle un nombre y lo vamos anotando. Y después vemos en diciembre, si llega Massa, poner los nombres ahí ahora. ¿Qué nombre? Vamos, Lorenzino. No, pues la justicia tiene que investigar. Si él tiene elementos, él conoce, él sabe, él es un dirigente político, él lidera un espacio político, los conoce a todos. Así que él claramente podría empezar por casa y creo que sería un gesto de grandeza demostrar que él investiga su propia tropa, sus propios dirigentes y los pone a consideración de la justicia. Por eso, decir frases hechas para generar una identidad política me parece que es una responsabilidad importante. Bueno, ¿qué está pasando con el tema, ahora volvemos al tema salarial, ¿qué está pasando con el tema salario? ¿Hay alguien que quiere poner techo a las paritarias? ¿Son los empresarios o es también el gobierno, Godard? Yo creo que son los empresarios y también el gobierno. Lo que pasa es que hay una presión de abajo muy grande y por eso se están dando las discusiones que se están dando. Entre el impuesto al salario, que ahora se intenta corregir, y el problema salarial global, yo creo que los dirigentes sindicales están presionados para hacer algo. ¿Cómo van a cerrar? No sé, yo sobre los dirigentes sindicales tengo una desconfianza tremenda, porque en general terminan arreglando sin interesarle mucho los intereses de la gente, pero creo que va a ser complejo llegar a un acuerdo fácilmente. Lorenzino, ¿quieren ponerle un techo a los salarios?
Este gobierno fue el que instauró las paritarias libres. 11 años que se viene diciendo que quieren fijar techo, que quieren condicionar, y la verdad que lo que uno ve es que estamos empezando el mes de mayo en tiempos normales de negociación. Hubo techo, de hecho. No hubo techo. Me parece que cada sector, hablaron de la oleaginosa, está planteando un número, la UOM otro. La verdad que si hay algo de los cuales nos podemos en todo coincidir es que ha habido libertad de negociación. Obviamente que hay que ser responsable, que los empresarios tienen que ser responsables y los trabajadores también. Me parece que la medida de fuerza tiene que ser utilizada como último recurso, pero por suerte sigue habiendo paritarias libres garantizadas, no por el gobierno, sino por los trabajadores y por los empresarios, y creo que hay que dejar que eso fluya naturalmente y no hacer especulaciones de cosas que no pasan, de condicionamientos que no existen y de datos y cifras que nadie fijó. Lo que dijo hoy Kicillof de Bain. Yo celebro que haya existido esta propuesta del ministro. Creo que mirar la economía aisladamente sé poco, me parece que no tiene que ver con un proyecto y un plan económico. Nosotros tenemos un proyecto y un plan económico que era necesario, por eso lo que planteó el ministro. Ahora también, como vos dijiste, Maxi, en tu introducción, el impuesto a las ganancias es un impuesto que existe en toda Latinoamérica, los salarios más altos, y es un impuesto progresivo. Obviamente que va a haber que ir haciendo los detalles como se fue haciendo con esta resolución, pero me parece que la discusión es la capacidad que hemos tenido de ir resolviendo los temas, más allá de que se puede plantear... Pero Scioli no se estará rodeando de la alianza, ¿no? No querrá volver a la alianza. Miguel Bain es un consultor, como tantos consultores que nosotros tenemos y escuchamos, y las decisiones las toma el gobernador en el marco de ser parte de un proyecto político. Claramente un proyecto político no se resuelve ni se salga con una medida, hay que tener una mirada integral como venimos teniendo hace 11 años. Bodar, ¿cómo ven desde la izquierda? ¿Se viene una pulseada sobre el final del ciclo de kirchnerismo por el tema salarial, por el empleo? El kirchnerismo va a tratar de llegar con la mayor tranquilidad posible. Yo creo que cuenta con un aliado, que son los dirigentes sindicales, que para mí dejan mucho que desear en general, porque tener el impuesto al salario que tenemos sin los dirigentes sindicales no hubiera sido posible, y también tener el salario como está hoy sin los dirigentes sindicales tampoco. Recordemos que, porque acá se habla mucho, ¿no es cierto?, de cuál es el salario promedio en la Argentina, porque hay que contemplar al trabajador formal, pero también al trabajador no formal. Es un salario de 6.000 pesos, ese es el promedio salarial argentino. O sea, teniendo ese salario, no se entiende ese salario sin la complicidad de los dirigentes sindicales con el gobierno. Yo creo que ningún dirigente sindical quiere hacer grandes olas, ninguno. Por eso se hacen paros y después se patea el paro para las calendas griegas. Hubo uno hace muy poco, ¿no es cierto? Y ahora no se sabe dónde está la continuidad, dónde está nada. Entonces creo que el gobierno va a intentar llegar de la mejor manera posible. Ahora, yo creo que hay una presión social muy grande por abajo, porque entre una inflación que va por el ascensor, los salarios del año pasado perdieron mucho poder adquisitivo. Hoy en día habría que poner un piso del 40% para recuperar lo del año pasado y estar a tono con lo de hoy. Y hay un intento, claro, de los empresarios de dejarlo por abajo del 25% y del gobierno de tratar de que se cierre rápido para que haya un poquito de plata, pero no recuperar el 40%. Entonces creo que eso va a generar ciertos conflictos. Ahora la seguimos porque quiero hablar con Miguel Bonazo. Hacerle la última a Diego Asolá. Sí, ¿por qué al Frente Renovador le costó tanto salir, o le cuesta tanto salir de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que se espera, si es la fortaleza del oficialismo o si hay errores de estrategia electoral o política del Frente Renovador para salir de la provincia de Buenos Aires. No, nosotros somos un espacio nuevo, relativamente nuevo, que bastante poco tiempo tiene, y el tema central no es si nos cuesta o no salir de la provincia, el tema central es cómo le va a las encuestas de Sergio Massa en la provincia. ¿Y cómo le va? Más allá de cuántos alcaldes o legisladores tiene, le va muy bien. Le va muy bien en el NOA. ¿Quién queda de candidato, de Narváez o Giustosi? Ojalá vayan los dos en interna. ¿Giustosi se baja directamente o sigue en carrera? Pregúnteselo a Giustosi. No está definido por ahora. La respuesta por ahora es más difícil que recular en chancleta. Yo que soy coordinador de la campaña, digo, veo una respuesta... Es decir, puede ser no tengo clara la respuesta. Por ahora interna de Narváez. Ojalá tengamos una interna de 3. De Narváez, Giustosi. Narváez, Giustosi y Mónica López, que tiene derecho a ir a interna, sea que no se lo olvide. Tanda muy cortita y ahora volvemos con Miguel Bonazo. Ya volvemos. Adrián Mercado presenta la primera exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. En solo 2 días, todas las soluciones para instalarse con su empresa. El 13 y 14 de mayo, en el Polo Industrial Ezeiza. Porque en parques industriales, la marca es Adrián Mercado.
De áreas que no se comunicaban a áreas integradas que aumentan la productividad. TOTUS existe para hacer que nuestros clientes sean más competitivos. Transforme su negocio con el software de gestión de TOTUS. Pensando juntos, hacemos mejor. TOTUS. Tecnistone. Mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone. Elabora baremes, mármoles y granitos. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Ya puede ir al cine. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. ¿Y qué te dijo el médico? Ya no me sube el colesterol, mamacita, no sube el colesterol. Ya no me sube el colesterol, chaparrita, no sube. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Bueno, ya estamos con Miguel Bonazo, que está presentando este viernes a las 18:30 en la Feria del Libro, bueno, su libro, ¿no?, que ha hecho mucho ruido, Lo que no dije en recuerdo de la muerte, pero además hace toda una movida especial porque va a estar Graciela Ledo, la hermana del conflicto Ledo, exactamente, desapareció en Tucumán. Exactamente. Sí. Y bueno, todos los caminos conducen a Milani, al jefe del ejército. Absolutamente. Pero además va a traer elementos nuevos, Graciela Ledo, que viene especialmente desde La Rioja para esta presentación. Va a estar también Norma Morandini, va a estar Miriam Bregman, que ha estado muy activa, además de su campaña electoral, como abogada, en el tema de la ESMA, ¿no es cierto?, y en la investigación de todos los procesos represivos que se han dado durante el gobierno de aquí, ¿no? Miguel, quiero hablar un poquito de todo con vos. ¿Por qué crees justamente que Cristina sigue bancando a un general que no solamente está sospechado de haber participado en la represión ilegal, sino que los propios organismos de derechos humanos, algunos muy cercanos al kirchnerismo, lo denuncian? Bueno, yo creo que el general, no es solo el general Milani. El general Milani ha sido el jefe de inteligencia del ejército, sí. Es un genocida, es un represor conocido, es el asesino del conscripto Ledo, sin ningún lugar a dudas. Hay grandes posibilidades de que siga en el gobierno de Scioli. Ha colocado 14 generales en su Estado Mayor, que son todos del arma de inteligencia, casualmente. ¿Vos te acordás que había una época del ejército en que predominaba la caballería, otra la infantería, ahora el arma que predomina es el arma de inteligencia, y no es por casualidad. Y todo esto tiene que ver con Vaca Muerta, todo esto tiene que ver con Monsanto, todo esto tiene que ver con el modelo de país extractivista que ha hecho Cristina y que yo creo que va a seguir con Scioli probablemente. ¿Vos estás convencido de que Scioli termina siendo, si gana, un títere de Cristina? No un títere de Cristina. Creo que va a estar dentro del mismo plan, porque ese plan además es el plan que viene de arriba. Quiero decir, a Estados Unidos le interesa muchísimo el fracking y no lo puede realizar completamente en su territorio. A China también, por otras razones, digamos, y casualmente nosotros estamos haciendo un proceso de neocolonización en la Argentina, de entrega de los recursos naturales,
sobre todo, digamos, los no convencionales, como el petróleo, el shale oil y el shale gas, ¿no es cierto?, a través del fracking, que ha sido prohibido curiosamente en el estado de Nueva York, ¿viste?, por ser altamente contaminante, digamos, y muy peligroso para esto, para el agua. Pero creo que la mano viene por ahí, o sea, las grandes mineras en los Andes, las grandes petroleras en la Patagonia, ya el acuerdo secreto entre YPF y Chevron es un acuerdo que en algún punto necesitan respaldarlo con formas de fuerza. Es decir, hay una frase de Rodolfo Walsh que es impecable, dice: la represión y la corrupción pueden andar separadas un tiempo, pero siempre inequívocamente acaban por juntarse. Es decir, si vos haces un modelo esencialmente corrupto, vendepatria, entreguista y demás, y en algún momento tenés que reprimir. Es decir, como han reprimido violentamente Bernie a los obreros de Lear, de Donnery y de otras empresas extranjeras, generalmente norteamericanas, en la Panamericana, digo, o sea, la violencia desplegada por la Gendarmería Nacional ha sido vista por todo el mundo, pero hay cosas mucho más graves que yo cuento en mi libro. ¿Cómo evaluás a las alternativas a Scioli y Cristina, es decir, a Macri y a Massa? Y es más de lo mismo, estamos en la misma, digamos, no salimos de un determinado modelo. Hay un modelo que es un modelo extractivista, neocolonial, digamos, en el cual que se basa fundamentalmente ya no en lo que hizo Méndez, lo digo Méndez porque sí, hay una cosa que no está comprobada, que es el socialismo científico, pero la MUFA sí, la MUFA existe, ¿viste? Sí, yo creo que Méndez, sin ningún lugar a dudas, vendía las joyas de la abuela. Yo creo que este modelo pretende vender a la abuela misma, es decir, pretende vender lo que es el país en términos físicos, ya, digamos, me refiero a sus campos, a sus ríos de montaña, a sus minas, etcétera. O sea, vender estructuralmente la Argentina se está vendiendo y eso necesita ser respaldado. O sea, hay una cosa llamada Comando Sur, a la que le interesan muchísimo los recursos naturales. Y los oficiales de inteligencia del ejército argentino podrán simular coqueterías con el ejército venezolano, pero responden al Comando Sur. Es decir, cuando yo dije que Estiuso era de la CIA, ¿dónde está Estiuso ahora? Sí, en Estados Unidos. ¿Qué dice? Lo que pasa es que vos planteás, también hoy hubo un acto en Casa de Gobierno, digamos, con venezolanos, UNASUR, recordando a Kirchner, todos esos paisajes, todo eso es paisaje y retórica, digamos, desde el punto de vista, no es lo central. Lo central es cuál es la realidad efectiva del país. La reducción, mejor dicho, en la expansión brutal de la frontera, no ya agropecuaria, ojalá fuera agropecuaria, ojalá fuera agraria simplemente, no, es simplemente sojera, la expansión de la frontera sojera en perjuicio de los bosques nativos. Desde que yo logré que se promulgara la ley de bosques, se tiraron abajo 1 millón de hectáreas de bosques más. Diego Lleno, una pregunta para Bonazo. Sí, ¿qué le aporta Milani al gobierno para terminar este círculo, digamos, empezó bajando el cuadro de Videla? Mirá, evidentemente aporta inteligencia, eso es cierto, porque si no, no se hubieran designado 1.400 agentes en el Servicio de Inteligencia del Ejército, al cual perteneció alguna vez Gerardo Martínez, por cierto, ya que estamos hablando de negociaciones. Espías, claro, sí, por eso. Sí, no, está claro que no digo lo de agentes para el gobierno, ¿no? Quiere decir, me refiero a que son empleados estatales. Cuando digo agentes, es que son empleados estatales. Miguel, pero es un costo muy alto para el gobierno, que empezó con el tema de derechos humanos. Pero el gobierno está pagando ese costo alegremente. O vos has visto que en algún momento, digamos, retrocediera de eso. En el momento en que alguien tan degradado, desgraciadamente, en su lucha histórica, como ese de Bonafini, santifica al general Milani, el general Milani pasa a ser un tipo teóricamente potable. Pero es que hay cosas horribles que no se dicen. Es decir, o que no le importan a nadie, sinceramente. Hay 1000 agentes secretos de la Policía Federal, espías, claramente espías de los partidos, espías de, por ejemplo, el espía Balbuena, Américo Balbuena, que estuvo, ¿no es cierto?, 12 o 13 años en la agencia Walsh, en la agencia de noticias Walsh, que es un oficial de la Policía Federal. Pertenece a un cuerpo secreto que es como una masonería, es como la logia Lautaro, solo que no patriótica. Es una logia en la cual está prohibido que vos digas que pertenecés. Por lo tanto, los jueces no pueden saber que esos policías que trabajan como espías son espías. No, los jueces no lo pueden saber, porque la condición fundamental es el secreto. Ahora, ¿qué clase de país es ese que te hay un decreto
de 1967, del señor Juan Carlos Onganía, un dictador militar que se puede tachar con otro simple decreto, y no ya el Congreso con una ley. La presidenta podía, mañana, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Esto lo ha denunciado el actual jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia. Sí. Digamos, que cuando era diputado, lo denunció, ¿no es cierto?, ante la justicia. Marcelo Saín. Sí. A ver, Miguel... Digo, Marcelo Saín, de repente le pregunto a Saín, ¿por qué no denuncias esto a nivel oficial como lo denunciaste ante los tribunales, ahora que sos jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia, para ver si el gobierno, ¿qué hace con esos 1000 espías de la Policía Federal? Tengo una última pregunta respecto a la grita también en el periodismo, ¿no? De la nata Berbisky. Hoy está la información... ¿Quieres saber cuántos eran empleados de Estiuso o de Pocino? ¿En el periodismo? ¿En el periodismo? Claro, por supuesto. ¿Tenés un listado? Por supuesto. Contame el listado. Bueno, hay alguna información hay, de periodistas que estaban en la lista de la CIDE, obviamente, y que cobraban directamente de la CIDE. Obviamente, digamos. Y eso, bueno, hay una cosa muy concreta. Pero para el señor Berbisky en una patriada, te doy un solo ejemplo. En una patriada para desplazar la revista Noticias. La revista Noticias le da la revista Noticias le hace un reportaje a Estiuso, donde Estiuso me insulta. Y prácticamente me amenaza. Todavía era funcionario de Cristina, fue 3 días antes de su jubilación, entre comillas, ¿no es cierto? Y la revista Noticias me quiere hacer creer que hubo un periodista que fue, lo buscó, lo entrevistó, y que yo, es obvio que Estiuso le dio esto por los vínculos que tenía históricamente con Noticias, con Eddy Zunino, con el periodista que le hizo la entrevista y con otros periodistas más. Es así. Está claro, o sea, Estiuso habló donde quiso para forzar una situación, digamos, que terminó, por supuesto, con su salida, pero porque ya venía en la guerra de los agentes. De todas maneras, esa declaración tenía un valor periodístico, digamos, conseguir que el tipo hable, que diga cualquier barbaridad dentro del propio gobierno. Depende, si el que te la pide es el jefe de los servicios secretos para insultar a un periodista conocido, amenazarlo. Además, digo, no, porque el derecho de réplica que Noticias me dio a mí, el señor Zunino, venía con una fotito mía con Paco Larcer de la época de Kirchner, digamos, de una reunión general, con toda mala leche, digamos, estaba hecha la respuesta, ¿viste? Es decir, entonces, ¿en qué quedamos, Zunino? ¿Cómo es la cosa? Miguel, la última. Berbisky hoy está embarcado en una patriada por cambiar la Corte Suprema de Justicia. Dice que el doctor Faid, ya está muy grandecito, digamos que no reconoce a sus secretarios, que ya no está en condiciones de estar. 95 añitos tiene el doctor Faid, uno de los integrantes de la Corte, y bueno, que tiene que haber un cambio. El doctor Faid tendrá muchos defectos y muchos años, pero por lo menos no trabajó con el cadete Guiraldes durante la dictadura militar como Horacio Berbisky. Porque Horacio Berbisky está vivo porque hizo el libro del cadete Guiraldes y posiblemente algunas cosas más para la aeronáutica, digamos, durante la dictadura militar, cuando claramente era un candidato a que lo cortaran en pedazos, ¿no? Digo, 1976, 1977, ¿vos pensás que Horacio podía sobrevivir si no hubiera estado el cadete Guiraldes, la sombra del cadete Guiraldes detrás, diciendo debo al talento, a la generosidad de mi amigo Horacio Berbisky haber podido realizar este libro sobre la Fuerza Aérea, además? Miguel, gracias. Obviamente Horacio Berbisky tiene la posibilidad de aclarar todas esas cuestiones. Está abierto también esa posibilidad acá en el programa. Miguel, gracias. Recordamos el viernes 8 de mayo en la Feria del Libro está nuevamente la presentación de tu libro. Y lo que viene alguien que es una víctima en serio, porque, discúlpame, es la hermana de un soldado desaparecido y la hija de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo en La Rioja. En La Rioja, exactamente, con una denuncia que viene hace muchos años, mucho antes de que Milani se convirtiera en jefe del ejército. Ahí está la presentación. Simplemente para cerrar, Lorenzino, varios temas, digamos, que explotan, y todo le endilgan a Scioli, que va a hacer exactamente lo mismo que Cristina. Digamos, todo lo que se critica hoy a Cristina, dicen, sigue con Scioli. Nosotros somos un proyecto político que tiene una identidad muy clara, donde las políticas de inclusión y de ampliación de derechos han ganado centralidad, donde el Estado va a seguir siendo protagonista, y obviamente vamos a cuidar todo lo que hicimos y vamos a ir por los nuevos desafíos. Me parece que generar sospechas y denuncias en expedientes judiciales que todavía se están ventilando, yo esperaría que hable la justicia. Me parece que la mejor manera de poner fin o poner
plazos a situaciones que hoy está la justicia investigando, como lo que planteaba recién el ¿Ustedes confían que hoy la polarización se da entre Macri y Scioli, digamos? La verdad que yo veo que hay dos proyectos que tienen una identificación muy clara. El nuestro, que es, como te decía, el Estado en el centro de las políticas públicas, inclusión, ampliación de derechos, y otro proceso político que lo lidera el ingeniero Macri, que claramente quiere cambiar todo y empezar todo de cero. No veo otro proyecto político porque me parece que el Frente Renovador, como bien decía el ingeniero Solá, es una fuerza incipiente que está tratando de tener una identidad propia a nivel nacional. Alejandro Bodagua, no nos quedó tiempo para una cosa del enfrentamiento en la calle con la metropolitana. ¿Sobre esto puedo? Sí, claro. Yo coincido con Miguel que Scioli, Macri, Massa, en lo esencial, más allá de matices, son lo mismo. No creo que venga ningún cambio, porque Scioli es parecido a Cristina, parecido a Menem, parecido a Duhalde, porque estuvo con todos. Massa, ¿con quién estuvo? Con lo mismo. Y Macri ya sabemos. Yo por eso creo que, lamentablemente, si se elige por ahí, el modelo extractivista sigue en la Argentina, lamentablemente. Creo que ese es el gran problema que tenemos. Perdón, ¿podría decir una sola cosa? Ya que fui aludido, como dicen en la Cámara, en mi experiencia parlamentaria. Sí. No, el expediente judicial a resolverse, si usted se refiere al genocidio a Milani, le voy a decir claramente, digamos, que la presión que ha existido para voltear un testigo y convertirlo de testigo de cargo en testigo a favor, el clima de terror que se vive en La Rioja respecto de esto, del que dará cuenta este próximo viernes Graciela Ledo, implica que el trámite judicial está muy turbio. Gracias a todos, gracias a todos, estoy sin tiempo y ya llega Roberto García, tanda. ¿Y qué te dijo el médico? Ya no me sube el colesterol, mamacita, no sube el colesterol. Ya no me sube el colesterol, chaparrita, no sube. Nada, desde que tomo Regulip estoy re bien. Complementar la alimentación saludable con ejercicio físico y una cápsula de Regulip 1000 al día ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Gallo y Snacks, detectives de bizcochos. Repito, agentes, tienen en su mano la evidencia que resuelve el caso de las 99 calorías cada 20 bizcochos. Repito, no toquen la evidencia. Repito, traigan la evidencia sana y rica. Repito, no se morfen la evidencia. Déjame probar eso. Gallo, Snacks, libre de gluten. Cuando pensás en internet, pensás en velocidad. Por eso ahora Telecentro te da 20 megas para tu casa. Disfruta de internet Wi-Fi con la velocidad más rápida del país. Elegí vos también Telecentro. Televisión digital más internet 20 megas Wi-Fi más telefonía. Todo por solo 539 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Pasión, la que sintió Edmundo Navarro Correas cuando vio por primera vez esa tierra, la misma que lo llevó a imaginar un vino y trabajar hasta perfeccionarlo, a darle una segunda mirada y encontrar una presentación única, a seleccionar los mejores artistas hasta crear su colección privada, a mirar un poco más allá y compartir con todos su sueño. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad.
Quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.